Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Emanuel Alejandro Calamata. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior en la licenciatura y enseñanza y aprendizaje de la física. En esta ocasión estamos en la asignatura de aprendizaje orientado a proyectos y vamos a ver específicamente cómo seleccionamos nuestro proyecto para trabajar con los estudiantes de educación secundaria. Primero que nada, esto es el meollo, es el núcleo de esta presentación, el demostrar, el ir paso a paso de cómo fue la mejor selección de proyecto para nuestra jornada de prácticas. Empezamos por definir el trabajo por proyectos. Y el trabajo por proyectos responde a una voluntad deliberada de actuar sobre la realidad para mejorarla, para resolver sus problemas. Es una herramienta de gestión de actividades y procesos dirigidos a generar cambios y por ende a el logro de objetivos concretos. El trabajo por proyectos implica pensar en términos de resultados y procesos. Se sustenta en una actitud de insatisfacción acerca de la manera de cómo suceden las cosas y de disposición para hacerlas de forma distinta, dirección al camino establecido desde donde se parte a donde se quiere llegar, que son más que nada los resultados y la visualización de cómo hacerlo. En este caso, pues es el proyecto. Después de aquí nos podemos pasar a mencionar lo que viene en nuestro libro de aprendizajes clave para la educación integral, que es el plan y programa de estudios para la educación básica. De esta parte podemos destacar lo siguiente. El trabajo con proyectos demanda desarrollar y fortalecer la autonomía estudiantil a lo largo del trayecto educativo. Esto quiere decir que nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ir dando un poquito más de soltura al estudiante para que de forma autónoma empiece a desarrollar poco a poco su aprendizaje. Seguimos siendo solamente un guía en esta educación, en este proceso de trabajar por proyectos. Estando aquí, podemos entrar a lo siguiente. El proyecto, la planificación, tiene diversas etapas. Las estamos mostrando ahorita. Estas etapas del proyecto tienen que haber una planeación, un desarrollo, una comunicación y una evaluación. Más adelante explicaremos poco a poco cada una de estas. Entraremos un poquito más a detalle. Sin embargo, ahora es importante destacar que en el trabajo por proyectos podemos encontrarnos con varios tipos y como nos menciona nuestro plan y programas de estudio para la educación básica, específicamente en secundaria podemos trabajar tres tipos de proyectos. Estos tres tipos de proyectos son los siguientes. Tenemos el proyecto científico, el proyecto ciudadano y así también tenemos el proyecto tecnológico. En el siguiente apartado vamos a empezar a definir cuál es uno, cuál es otro, cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas. En el proyecto científico, los proyectos de ciencias son los que surgen con el objetivo de producir conocimientos científicos de gran alcance o impacto. Su germen es la necesidad de aprender algo nuevo a través de la experimentación. También denominados proyectos científicos, son en realidad métodos, procedimientos o técnicas encaminados a la demostración de una hipótesis inicial, que es la que plantea el autor en su origen. Son propios de ciencias como la biología, biotecnología, la física, la genética, la química o la agronomía, entre otras. El recurso transversal de este tipo de proyectos es el método científico. Continuamos ahora con el proyecto ciudadano. Este es el programa dirigido a estudiantes de educación secundaria en el que los jóvenes aprenden a conocer y a ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos del país a través de la investigación de un problema común en sus comunidades y de las políticas públicas existentes al respecto. Siguiente proyecto es el proyecto tecnológico. En este es la creación, modificación o adaptación de un producto específico gracias al empleo de la tecnología. El producto tecnológico, que es el resultado del proceso, tiene como función satisfacer una necesidad, demanda o servicio.
A veces este tipo de necesidades se expresan a través de inconvenientes, fallos o problemas de cualquier índole, por lo que el producto puede convertirse en una solución específica. Un ejemplo de ello puede ser la instalación de un sistema de alumbrado público en el barrio periférico de una ciudad. Sus habitantes piden espacios mejor iluminados, pues ellos suponen mejor seguridad, mejor bienestar y relaciones más fluidas. El proyecto tecnológico, en este caso, tendrá que ver con el diseño y la instalación de un sistema de alumbrado en las zonas comunes del barrio de la comunidad, como las calles, parques, plazas, avenidas o sitios de reunión, entre otros. Mencionado los tres tipos de proyectos que podemos seleccionar para la educación secundaria, ya entrando o ya acercándose a nuestra jornada de prácticas, lo siguiente que tenemos que hacer es pensar, es meditar, es analizar para poder llevar a cabo la correcta selección del proyecto. Una vez que nos acercamos con nuestro maestro tutor en la escuela secundaria en donde vamos a realizar nuestra jornada de observación y prácticas, nos entregan cuáles serán los aprendizajes que vamos a estar viendo durante ese tiempo, entonces ahora sí, como mencionamos, es el momento correcto, es el momento adecuado de empezar a pensar para poder seleccionar. En mi caso, en este segundo trimestre, en la segunda jornada de práctica, nos entregaron el eje del sistema, tema, sistema solar, y estos son los aprendizajes esperados con los cuales el maestro frente al grupo trabajaría. Describe las características y dinámicas del sistema solar. Analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos, atracción, en la superficie terrestre. Después de que nos entregaron estos datos, volvemos a hacer esa misma dinámica de estar pensando y estar analizando estos aprendizajes, porque son con los cuales vamos a tener que estar trabajando con el estudiante en secundaria. Desde ahí no nos vamos a mover de este aprendizajes esperados, son los que nosotros vamos a estar pensando lo siguiente. Y una vez que ya de forma concienzuda pensamos qué es lo que queremos hacer, tenemos que seleccionar de manera correcta cuál es el proyecto con el que queremos trabajar. Esta selección de proyecto tiene que ser de una manera muy coherente y muy correcta. En este caso, yo seleccioné trabajar con el proyecto científico, que es el que habíamos platicado hace unos momentos, en el cual es muy recomendable para trabajarlo con la asignatura de física. Este fue el proyecto con el que se decidió estar trabajando. Y ahora sí, vamos a platicar un poquito acerca de estas etapas de cómo ir desarrollando nuestro proyecto. Tenemos a continuación esta imagen que te estoy presentando, que es la etapa de planeación. En la etapa de planeación tiene como base las actividades desencadenantes planteadas por el docente, acompañadas del intercambio de ideas, e implica plantear las preguntas, definir el propósito del proyecto y las actividades iniciales y considerar los recursos con los que se cuenta. Es decir, empezar a hacer nuestra planeación, empezar a desarrollar esa secuencia didáctica para poder ir desmenuzando ese aprendizaje esperado que nos presentaron o con el cual tenemos que trabajar y llevar de la forma correcta, de inicio a fin, el desarrollo de ese aprendizaje. Es por eso que es muy importante la planeación en esta parte, para poder lograr que el alumno en verdad tenga una meta, a dónde quiere llegar. Después de la planeación, tenemos que entrar en la etapa de desarrollo o entré en lo que viene siendo la etapa de desarrollo. Una vez que ya tuve la idea de cuáles eran las secuencias y actividades que yo quería implementar en el salón, entramos en la etapa de desarrollo, ya estando con los estudiantes, ya estando ahí en la mera situación del aprendizaje en el campo de batalla. Aquí los estudiantes van a poner manos a la obra mediante actividades diversas como consultas, entrevistas, experimentos, diseños y la construcción de objetos, artefactos o dispositivos, visitas, encuestas y acopio de registros. Es decir, ir desarrollando
a través de la secuencia que previamente se tuvo que planificar, ir desarrollando esas actividades, que el alumno fuera descubriendo de manera propia esos conceptos con los cuales vamos a tener que ir trabajando o con los cuales se tuvieron que ir trabajando. En nuestra planificación se pusieron diversas actividades que iban encaminadas en el desarrollo de los aprendizajes esperados que aquí anteriormente habíamos expuesto, que ahorita te los estoy mostrando de nuevo. Uno de los ejemplos de las actividades que podíamos encontrar o que realizamos durante la jornada de observación y práctica son estas. Estas me ayudaron, son los ejemplos, a que el alumno fuera desarrollando a través del tiempo, de la temporalidad, ese aprendizaje, y que al momento de llegar a la meta, a la creación del modelo, no se dificultara tanto. Aquí entramos en la otra etapa, que es la comunicación, que involucra el uso de diversos medios de expresión para compartir los aprendizajes, hallazgos o productos. Pueden ser foros, periódicos, murales, folletos, videos, audios, exposiciones, ferias de ciencias y tecnologías, entre otras. En este apartado se dio una autonomía al alumno de querer divulgarlo de la forma que él quisiera. Podría ser algo muy sencillo, como simplemente en su Facebook o en cualquier red social compartirlo, darlo a expresar, darlo a compartir a la comunidad, como hacer un folleto o simplemente elegir algún lugar en donde se podría pegar alguna de las cosas que estuvimos haciendo. Esta comunicación es importante hacerlo para darle valor al trabajo del estudiante. Este apartado lo utilicé para todas las actividades que estuvieron realizando a través de las semanas de práctica. No fue exclusiva o no quise dejarlo exclusiva para el final del proyecto, sino es bueno que el estudiante comunique completamente todos sus resultados si así él lo decide. Como les digo, se dio una autonomía para que el estudiante así lo decidiera. Entonces entramos a lo que viene siendo los materiales para poder realizar nuestro experimento, que viene siendo una botella de plástico, encendedor, herramientas para realizar un orificio y un papel enrollado. Son materiales muy accesibles, materiales que están al alcance de cualquier persona, donde no hay que hacer una inversión muy grande, por eso se decidió hacer esto. Aquí tenemos unas fotos en el cual les demuestra cómo se tenía que hacer el proyecto o el experimento, que era la cascada de humo. Yo aquí te pongo, o aquí les puse el realizar el agujerito con la ayuda del fuego que viene siendo de la estufa. Se encargó que lo trajeran así para no tener que estar malabareando o correr el riesgo de que el alumno ahí tuviera que manipular el fuego. Y otra cosa muy importante es que en la secundaria había un problema con el laboratorio, el cual no permitía utilizar este tipo de artefactos, por lo cual ya se decidió que trajeran el orificio en la botella. Después de haber llegado a todo esto, de haber terminado este proyecto, que era la cascada de humo, que se ha demostrado, que se había enseñado en videos anteriores de trabajos, esta finalidad o este modelo, este experimento, nos ayudó más que nada a que el alumno comprendiera este apartado de aquí, este aprendizaje esperado. Todas las actividades que se pusieron durante la jornada fueron encaminadas a que el alumno analizara la gravitación y que fuera entendiendo que los cuerpos, la caída de los cuerpos en la superficie terrestre, es decir, la atracción, fueron una encaminación de actividades para llegar a esa meta. Pasamos por una serie de trabajos, se hizo una planeación, se empezó a desarrollar a través del día a día, sin decirle al estudiante qué es lo que queríamos hacer. Es decir,
que él lo descubriera poco a poco. Después del desarrollo y de la aplicación, tenemos la comunicación. Hay que llegar a comunicar ese resultado o esa partecita para caer en lo que viene siendo la evaluación. En la evaluación, los registros de seguimientos, el proceso como videos, folletos, álbumes, diarios de clase, evidencias evaluables, es decir, pueden ser anotaciones que los alumnos realizaron durante el trayecto, durante la práctica. Nosotros utilizamos, o específicamente yo utilicé esta pequeña rúbrica para poder evaluar el proyecto que efectuaron. También es muy importante que el alumno se autoevalúe o coevalúe. Dimos la libertad o se dio la libertad de que cada uno de los estudiantes evaluara el trabajo de los otros, si fue funcional o no, siguió las reglas. Que ellos dieran la evaluación es algo muy importante, no solamente que el maestro sea el que otorga esta evaluación, sino que el estudiante también sea partícipe. Cuando terminamos de pasar por todo este trayecto de planeación, desarrollo, comunicación y evaluación, llegamos a lo que viene siendo nuestro final. Eso es, a grandes rasgos, cómo iniciamos desde la selección del proyecto adecuado, el ir planeando, el ir desarrollando, ir comunicando y luego al final darle una evaluación. Es el proceso que se llevó a cabo durante toda esta segunda jornada de observación y práctica. Muchas gracias y espero que les haya gustado.